93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... Generadores sin combustible. Energía de una sociedad libre. Hoy, mientras el clima aún no ha alcanzado una fase destructiva, vivimos en un estado de constante escasez energética y nos vemos obligados a pagar por ella. Básicamente, estamos pagando por la mera posibilidad de existir. Las herramientas de este estrangulamiento económico son los hidrocarburos, la energía nuclear y la energía hidroeléctrica. En los próximos años, la humanidad necesitará mucha más energía de la que se produce actualmente. Entonces, ¿dónde podemos encontrarla? La solución está en la adopción generalizada de generadores sin combustible, GSC. Si se implementan los GSC, podrían revolucionar no solo la energía y el transporte, sino también cambiar fundamentalmente el curso del progreso humano. Imagina tener energía ilimitada disponible en cualquier lugar del planeta y sin cables. Según el profesor e inventor británico John Searle, todo en la naturaleza funciona según patrones estrictos, pero no los vemos. No los vemos porque hemos recibido una educación convencional, que nos ha cegado. Al llenar nuestras mentes con estereotipos, hemos perdido la capacidad de maravillarnos y buscar respuestas con una mente abierta. Percibimos la realidad no como realmente es, sino como nos han enseñado a verla. Este documental trata sobre una perspectiva diferente, sobre la verdadera realidad, sobre científicos brillantes y sus descubrimientos, sobre soluciones no convencionales a los desafíos climáticos a través de generadores sin combustible, y sobre cómo funcionan los GSC. Hoy, estamos al borde de un salto evolutivo. Esta es una verdad evidente que no necesita demostración. El documental Generadores sin combustible, energía de una sociedad libre, marca el comienzo de una nueva era, nuevos horizontes, nuevos descubrimientos y un nuevo nosotros. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. En 2009, el ingeniero italiano Andrea Rossi, junto con el físico Sergio Focardi, presentaron una solicitud de patente para un dispositivo que genera reacciones nucleares de baja energía. El dispositivo real, que produce 12,5 kWh de calor, fue demostrado por primera vez por Rossi y Focardi el 15 de enero de 2011. El combustible de este reactor consistía en níquel e hidrógeno. Rossi presentó un reactor que mantuvo una potencia de 470 kWh en modo autónomo durante 5,5 horas. La primera instalación constaba de 300 módulos alojados en un contenedor de transporte. Requería cilindros de hidrógeno y una cantidad considerable de agua para funcionar. En 2 años, Rossi revolucionó el diseño de su sistema. A partir de 2014, se simplificó considerablemente. Ahora, el reactor es esencialmente solo un tubo cerámico sellado recubierto de cemento resistente al calor, que contiene un polvo de níquel mezclado con hidruro de litio y aluminio. Para ponerlo en marcha, hay que calentar el tubo a una temperatura de entre 1200 y 1400 grados. Tras ello, se inicia una reacción autosostenida. Las mediciones indicaron que el calor generado por el reactor era mucho mayor que la electricidad que consumía para calentarse.
Durante los 10 primeros días de funcionamiento del reactor, esta producción adicional alcanzó los 1650 vatios. El funcionamiento del reactor fue supervisado por una comisión internacional de científicos. En 2014 se publicó un informe sobre las pruebas del generador de calor de Rossi en Lugano, que suscitó escepticismo y numerosas preguntas entre muchos expertos. Entre ellos se encontraba un grupo de científicos rusos dirigido por Alexander Parkhomov. Basándose en pistas dispersas por todo el informe de Rossi, consiguieron reproducir los resultados. En diciembre de 2014, se publicó en el sitio web ECAT World un artículo sobre la reproducción independiente del reactor de Rossi en Rusia. Este artículo también incluía una referencia a un informe titulado «Investigación de un análogo del generador de calor de alta temperatura de Rossi», elaborado por el físico Alexander Georgievich Parkhomov. Este informe se preparó para un seminario nacional titulado «Fusión nuclear fría y relámpago de bola». La innovación clave compartida por el grupo de Parkhomov en el informe fue la información de que el tubo del reactor debía ser de cerámica. Otros materiales no dieron resultados. Desde entonces, científicos de todo el mundo han conseguido replicar estos resultados más de 10 veces. La capacidad de los imanes permanentes para realizar trabajos externos útiles, como levantar objetos metálicos, es conocida desde hace siglos. Esta capacidad de los imanes para realizar trabajos sin agotar sus propiedades magnéticas ha atraído durante mucho tiempo a numerosos entusiastas que intentan aprovechar la energía magnética. El principio fundamental de estos dispositivos es la manipulación de un campo magnético giratorio o estático. Este campo se ha desarrollado desde el siglo pasado, cuando el inventor belga Zenove Gram sentó las bases de los generadores modernos, incluidos los creados por Jon Serly y el dispositivo Roentgen-Godin. En 1870, el inventor Zenove Gram realizó un importante avance. Creó un nuevo tipo de generador que fue el primero en la historia en generar corriente continua a escala industrial. Su dispositivo consistía en un anillo de acero con un bobinado toroidal que giraba entre los polos de un electroimán estacionario. Esta máquina no se limitaba a producir electricidad, sino que abría la puerta a un mundo en el que se generaba más energía eléctrica de la que se consumía en trabajos mecánicos. Este generador se convirtió en el prototipo de muchos de los GSC actuales. En 1994, el ingeniero ruso Alexander Frolov mejoró el generador de Gram, colocando una bobina primaria giratoria en el centro del diseño, lo que creó un campo magnético alterno. Enrolló dos bobinas secundarias en un núcleo anular fijo, colocadas diametralmente opuestas entre sí. En 1996, Frolov presentó los resultados de estos experimentos en la conferencia Nuevas Ideas en Ciencias Naturales. Desde 1994, ha estado buscando inversionistas para poner en práctica su dispositivo. En agosto de 1999, un grupo dirigido por Stefan Hartmann, de Alemania, reprodujo con éxito el montaje de Frolov y consiguió más de 1200 vatios bajo carga con solo 140 vatios de entrada. Conectaron un motor eléctrico al generador, que consumía 9,2 amperios a 117 voltios bajo carga. Tras realizar estos experimentos, Hartmann afirmó en su página web que habían violado la ley de Lenz. El nombre de Jon Serly es conocido por todos los implicados en el desarrollo de los GSCS. Serly es un científico inglés, no reconocido, con un destino desafiante. Si sus descubrimientos se llevan a la práctica, podrían revolucionar no solo la energía y el transporte, sino también alterar fundamentalmente el curso del desarrollo humano. El propósito de esta demostración es probar que si se juntan los materiales en la cantidad adecuada, en el orden correcto, se puede obtener una fuerza sintética lo suficientemente potente como para propulsar otros objetos a su alrededor.
haciendo girar otro objeto por donde pasa un campo magnético a través de las bobinas. Se puede generar electricidad. Así que este es un motor primario que elimina su motor de gasolina, motor diésel y todo lo demás. Esto seguirá funcionando con corriente alterna para siempre, no hay desgaste. La entrada está por aquí, y principalmente en este momento lo que queremos mostrar es la varilla. Está girando alrededor de esta placa. Ese es nuestro objetivo, demostrar que podemos poner unas bobinas ahí están tus luces eléctricas, y demostrar que no necesitas comprar gasolina o usar la red para obtener electricidad. Eso es únicamente para convencer a la gente, los científicos están equivocados. La belleza de esto es que está en diferentes estructuras de capas. Así que digo, bueno, si puedes hacer esto así, seguramente puedes simplemente mezclarlos todos juntos y se obtienen los mismos resultados. No, no lo hará. Tienes que hacerlo de esta manera. La tecnología necesaria para conseguirlo utiliza una forma de matemáticas llamada ley de los cuadrados. Es una combinación de una línea de números que se muestra aquí. Podría ser cualquier línea, vertical, horizontal, diagonal. Cada número representa la cantidad de material. Pero el material debe estar dispuesto de tal manera que haya un flujo de electrones, desde el almacén hasta el borde exterior. Si pudiera hacer realidad mi sueño, el objetivo sería difundir esta tecnología para ayudar a las personas en peligro y salvarles la vida. Porque tenemos la velocidad y la energía para hacerlo. El hecho es que durante un terremoto, la ayuda tarda mucho en llegar a esos lugares. El costo es muy elevado y, por lo general, no se dispone de las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Lleva tiempo, basta con introducir un disco, colocar todas las herramientas, todas las piezas, e inmediatamente tienes todo lo que necesitas enseguida. Salvas vidas. De nuevo, en un caso de quemadura sufres tanto dolor que si la ambulancia lleva este dispositivo de motor, significa que en cuanto están allí, en cuestión de minutos se alivia el dolor. Eso por sí solo es un regalo del cielo y el comienzo inmediato de la curación. Ion inspiró a la gente a mirar al cielo y tuvo la oportunidad de construir un aparato que había aparecido en sus sueños desde la infancia. Afirma que todo en la naturaleza funciona según leyes estrictas, pero no las vemos. No podemos verlas porque nuestra educación convencional nos ha vuelto ciegos. Al llenar nuestras mentes de estereotipos, hemos perdido la capacidad de preguntarnos, de buscar sin prejuicios y de ver de verdad. No percibimos la realidad como es, sino como nos han enseñado a verla. Los experimentos de CERN se reprodujeron en Rusia, Estados Unidos y Taiwán. En 1999, se registró en Rusia una solicitud de patente para un dispositivo mecánico generador de energía. Vladimir Roshchin y Sergei Gaadin reprodujeron el generador de CERN y lo estudiaron experimentalmente. El efecto dinamo del planeta Tierra ha sido estudiado por diversos investigadores a lo largo del tiempo y se ha asociado a la circulación de masas de composición heterogénea, temperatura y viscosidad en el manto terrestre. Los estudios de la estructura interna de nuestro planeta han identificado varias capas distintas que giran unas respecto a otras, produciendo un efecto de dinamo planetario. Además, en el interior de la Tierra se producen constantemente procesos similares a la cavitación y diversas reacciones nucleares a alta presión y temperatura, que conducen a la formación de nuevas sustancias. La estructura interna de nuestro planeta aún no se conoce del todo. El núcleo interno de la Tierra, en particular, sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que se asemeja a una estrella de neutrones. La rotación de estas capas genera fuerzas centrífugas, magnéticas y gravitatorias, impulsadas principalmente por heterogeneidades y gradientes.
El investigador Valery Etkin señaló que en todos los dispositivos con una eficiencia superior a 1 se utilizan medios espacialmente heterogéneos como fuente de energía y fluido de trabajo, que contienen gradientes. Además de los campos de fuerza, tales fuentes pueden incluir cuerpos polarizados o magnetizados, materiales semiconductores o tensados y gases ionizados. La energía adicional que emerge actualmente de nuestro planeta se manifiesta en una mayor actividad sísmica y volcánica, y tiene una naturaleza caótica y destructiva. Para aprovechar eficazmente esta energía, es esencial estudiar los principios subyacentes al sistema GSS Tierra. Aunque los científicos aún no comprenden del todo cómo se genera la electricidad planetaria, podemos observar, estudiar y utilizar la energía producida por los sistemas GSS Tierra, como la electricidad atmosférica. El aire es un buen dieléctrico, pero debido a los rayos cósmicos y otros ionizadores, conduce la electricidad, aunque muy débilmente. Como resultado, hay una corriente de fuga continua a través de la atmósfera desde el condensador masivo formado por la ionosfera y la superficie del planeta, que lleva una carga positiva a la Tierra. Aunque la densidad de corriente eléctrica en el aire es solo de unos pocos microamperios por metro cuadrado, en la superficie terrestre hay muchísimos metros cuadrados. La corriente eléctrica total que llega a la superficie terrestre en cualquier momento es casi constante, de 1800 amperios. Esta corriente, por supuesto, es positiva, lleva cargas positivas a la Tierra. Así que tenemos un suministro de tensión de 400.000 voltios con una corriente de 1800 amperios, una potencia de 700 megavatios. Sin embargo, para aprovechar la energía de este generador gigante, es necesario conectar de algún modo un consumidor de energía a él. Los años 20 y 30 fueron ricos en ideas de este tipo. Germán Plauzón se basó en la idea de Nikola Tesla de conectar la maquinaria a la rueda de la naturaleza. En su experimento, Plauzón elevó un globo a 274 metros de altura y consiguió extraer unos 400 voltios con una corriente de 1,8 amperios. El globo estaba hecho de finas láminas de aluminio perforadas por fuera con agujas. Estas agujas servían para encender una descarga de corona que ionizaba el aire circundante. Esto aumentaba drásticamente la conductividad del aire, lo que permitía utilizar la atmósfera circundante como fuente de electricidad. Plauzón señaló, 100 globos de este tipo deberían generar unos 70 kW en verano y hasta 280 kilovatios en invierno. Más tarde, prosiguió sus experimentos y construyó una versión más potente de su colector de energía atmosférica en los Alpes, entre dos picos, para la que obtuvo una patente. Esbozó la esencia de esta tecnología en su libro Extracción y utilización de la electricidad atmosférica, publicado en 1920. El libro es de libre acceso. Conocedores de las trágicas circunstancias que sufrieron los investigadores anteriores, los creadores modernos de instalaciones GSS prefieren permanecer en el anonimato. El fundador del sable láser de recursos, sucesor de Plauzón, adoptó el mismo enfoque. Realizó un experimento utilizando un Draan hexacóptero para elevar un extremo de un fino cable eléctrico hasta una altura de unos 30 metros, mientras que el otro extremo del cable estaba conectado a un motor electrostático, parte de cuyos electrodos corona estaban conectados a tierra. Eso fue suficiente para poner en marcha el motor. Una característica clave de estos motores es que su eficiencia aumenta bruscamente con el tamaño del rotor. La electricidad estática ha sido un problema importante en la aviación desde sus inicios. Debido a la fricción del aire, un avión en vuelo acumula una carga que oscila entre 200 y 300 microcoulombios, lo que significa que su potencial aumenta hasta 200 a 300 kilovoltios. Pero en lugar de aprovechar esta energía, los esfuerzos modernos se centran en neutralizarla por cualquier medio posible. Ya en 1927, Nikola Tesla propuso utilizar la electricidad estática para volar. En su artículo Sistema Mundial de Transmisión Inalámbrica de Energía, escribió, uno de los usos más importantes de la energía inalámbrica será sin duda para la propulsión de máquinas voladoras a las que se puede suministrar energía fácilmente sin conexión a tierra. Ya que aunque el flujo de las corrientes está confinado a la Tierra, se crea un campo electromagnético en la atmósfera que lo rodea.
Si el avión lleva conductores o circuitos sintonizados con precisión y colocados en la posición adecuada, la energía es atraída hacia estos circuitos de la misma manera que un fluido pasará a través de un agujero creado en el recipiente. No se necesitará combustible de ningún tipo, ya que la propulsión se realizará mediante motores eléctricos ligeros que funcionarán a gran velocidad. Los materiales modernos compuestos multicapa podrían transformar la piel de un avión o nave espacial, que atraviesa corrientes de partículas cargadas a gran velocidad, en una fuente estable de energía de alta potencia. Así, el combustible solo sería necesario para ganar velocidad. Después, el cuerpo de la aeronave actuaría como un colector estático, suministrando la energía necesaria para los motores eléctricos. Hoy en día, las GSC que aprovechan la energía de las partículas que fluyen continuamente hacia la Tierra desde el espacio empiezan a tomar forma tangible como instalaciones operativas. ¿Y si una GSC de este tipo se desplazara a gran velocidad? Obviamente, acumularía mucha más energía. Tal vez este tipo de GSC sea utilizado por extraterrestres de otros mundos que visitan nuestro planeta. Nadie los ha visto volar entre las estrellas en el espacio abierto. Sin embargo, hay numerosos vídeos que muestran ovnis entrando en portales a gran velocidad. Tal vez aquí funcione el mismo principio, excitar el espacio circundante durante la aceleración, recoger la energía de las partículas y, a continuación, abrir un portal y saltar a través del espacio hasta otro astro. Este concepto se explora en detalle en el documental La teletransportación, una humanidad liberada de la serie Caleidoscopio de Hechos. Hemos dado ejemplos de varias direcciones bien conocidas para crear dispositivos sobreunitarios. El número de tales dispositivos y las patentes basadas en ellos es enorme. Era de esperar que la ciencia oficial investigara los fenómenos en los que se basan. En lugar de ello, lo que observamos es que se evita probar tales dispositivos en las instituciones académicas, citando un decreto de la Academia Francesa de Ciencias que data de 1775. De una vez por todas, no consideren tales proyectos. Un siglo después de este decreto histórico, la ciencia lo superó y empezó a estudiar intensamente las propiedades del éter cósmico. Surgió la mecánica cuántica, que permitía la aparición espontánea de partículas a partir del vacío. Todo parecía indicar que la prohibición de los académicos franceses se levantaría definitivamente, pero ocurrió lo contrario. En la década de 1920, la investigación sobre la fuente potencial de energía ilimitada, el éter, se paralizó por completo. Los científicos que se dedicaban a este tema se encontraron aislados. Sus artículos dejaron de publicarse en revistas y se cortó la financiación de sus trabajos. Se crearon comités para combatir los llamados conceptos pseudocientíficos. Como resultado, ahora nos enfrentamos a una situación paradójica. Por un lado, se acumulan numerosos hechos que cuestionan el principio de conservación de la energía, mientras que, por otro, existe una prohibición tácita de estudiar estos fenómenos. Sin embargo, los hechos siguen acumulándose. Hemos llegado al clímax de una lucha de siglos por la verdad. O la humanidad descubre hoy una fuente de energía libre y limitada, y avanza como civilización, o esta sociedad de habitantes miopes perecerá en medio de los desastres que se están desencadenando. En el proceso de preparación de nuestro documental, nos dimos cuenta de que la información sobre GSC que era accesible hace tan solo unos años está desapareciendo. En la actualidad, Internet solo ofrece información fragmentada y a menudo distorsionada sobre los inventores. Esto contribuye al escepticismo público sobre la viabilidad de tales fuentes de energía. Todos estos dispositivos se denominan generadores de energía libre, dispositivos de sobreunidad o generadores de exceso de potencia, lo que implica que la energía que producen sale de la nada. Pero, ¿es realmente así? Valery Etkin, a pesar de su avanzada edad, 89 años, sigue impresionando por su vitalidad y su agudo intelecto. Desde su juventud le ha fascinado la energía.
Se licenció en Ingeniería Térmica en el Instituto Industrial Cuivassiev y trabajó 9 años en centrales térmicas, adquiriendo una valiosa experiencia práctica. Tras defender su tesis de candidato sobre los fundamentos teóricos de la ingeniería térmica en el Instituto Politécnico de Saratov, seguida de su tesis doctoral, se convirtió en catedrático. Su obra clave, Dinámica de la energía, propuso una síntesis de las ciencias basada en la teoría termodinámica de los procesos de transferencia y conversión de energía. La ciencia académica tradicional recibió Dinámica de la energía con cautela. En 2013, Etkin fundó un instituto no gubernamental de investigación integradora, en el que científicos de todo el mundo trabajan para crear una base conceptual unificada para la ciencia natural moderna. La idea principal que Valery Etkin promueve en su trabajo es que la energía de los generadores sin combustible no viene de ninguna parte, viene del espacio circundante. El espacio que nos rodea es una fuente inagotable de energía. En cuanto a la investigación sobre la fusión nuclear controlada o fusión termonuclear, estos trabajos se llevan a cabo en el marco de un proyecto internacional desde hace más de 50 años. El lobby termonuclear gasta más de $1.000 millones cada año, prometiendo desarrollar incluso un reactor de laboratorio de demostración. Sin embargo, hay razones de peso para creer que este reactor solo producirá tanta energía como la que consuma para su propio funcionamiento. Un enorme ejército de especialistas y personal de mantenimiento implicado en el proyecto de todas las formas posibles ralentiza los trabajos de creación de nuevas formas alternativas de generar electricidad. Como Pauli comentó ingeniosamente en esta ocasión, y cito, la vitalidad de las ideas viene determinada por el número de los que se alimentan de ellas. Si escuchamos la opinión de los fallecidos académicos rusos Valery Rubakov y Sergei Kaapitsa, las actividades de los partidarios del éter se reducen, cito textualmente, o al engaño o a la ilusión. Personalmente, me encuentro más alineado con Piotr Leonidovich Kaapitsa, que una vez comentó, la ciencia trata de lo que no puede existir. Lo que puede existir es el progreso técnico. La ciencia convencional se alinea con el deseo natural de los magnates de la industria del combustible y la energía de retrasar la introducción de nuevas fuentes de energía. Tanto la ciencia como los magnates de la industria catalogan estos dispositivos como máquinas de movimiento perpetuo para desacreditar este campo de estudio, supuestamente porque parece contradecir la ley de conservación de la energía. Como resultado, en lugar de una investigación genuina, observamos la negativa a publicar materiales sobre este tema en revistas científicas, la formación de diversos comités para luchar contra la pseudociencia, como en Rusia, y similares. Además, la persecución de los partidarios demasiado activos de la fusión nuclear en frío, así, incluyendo el mismo Gareev, que escribió una carta al gobierno. Ante esto, parece más importante demostrar los fallos de esta postura científica oficial y demostrar que los dispositivos mencionados no contradicen las leyes de la física clásica. A esta cuestión dediqué una monografía, The Theoretical Basis of Fuel Free Energy. En este libro, basado en los principios de la energodinámica, se demuestra la posibilidad de crear alternadores que aprovechen la energía de los campos de fuerza circundantes. Esta forma de energía pertenece a la forma primaria de la materia, a menudo denominada éter, masa oculta, vacío físico o, más exactamente, cósmico, etc. Existe en todas partes y en todo momento,
pero no se puede contabilizar, como el aire que respiramos. Si se pudiera medir, hace tiempo que nos habrían cobrado por respirar. Intentos de crear una máquina de movimiento perpetuo. Es una causa noble. Y estos dispositivos eventualmente serán descubiertos. Se está rompiendo el hielo. Damas y caballeros del jurado. .0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. .0. Si nos remontamos al periodo transcurrido, desde la creación de la mecánica cuántica, vemos que, por desgracia, desde entonces, no se han producido avances fundamentales en la comprensión de la estructura de la materia en la ciencia oficial. Seguimos pisando los mismos conceptos que tienen casi un siglo de antigüedad. Quizá por eso la investigación sobre la fusión termonuclear no nos ha acercado a la producción industrial de energía desde que se creó el primer tokamak en 1954, a pesar de las decenas de miles de millones invertidos en estos estudios en todo el mundo. Además, la ciencia sigue sin dar una definición coherente ni de campo ni de energía. En cambio, afirma claramente que la energía no puede crearse de la nada, ni puede desaparecer en la nada, donde no hay nada. No hay nada. Y por supuesto, no hay energía. Pero, existen lugares en el universo donde realmente no hay nada en absoluto. Llegados a este punto, llegamos a una paradoja. Hoy en día, la ciencia ha llegado a la conclusión de que la masa del universo debe ser mucho mayor que la masa de las estrellas visibles. A esta discrepancia se la denomina materia oscura, que permanece invisible para la física moderna, y energía oscura. Quizá esta materia y energía oscuras no existan en algún lugar del lejano espacio interestelar, sino que estén presentes en todas partes, solo que no podemos observar estos fenómenos con los instrumentos actuales. Tal vez sean esta materia y energía aún no observadas las que utilicen dispositivos como los que hemos mencionado. Según una nueva teoría física, el espacio no está vacío. No es un vacío en el sentido tradicional, sino más bien un medio ordenado y de alta densidad compuesto de partículas postacionarias que forman la rejilla fija del universo. Este entramado puede visualizarse metafóricamente como un entramado cristalino que lo llena todo, independientemente de si hay objetos materiales presentes en un lugar determinado o no. Las partículas postacionarias son invisibles. La materia visible está formada por las llamadas partículas pofantasma, que están en constante movimiento. Aunque un objeto esté en reposo, todas las partículas elementales que lo componen están en constante movimiento. Al igual que nuestro planeta, el sistema solar y la galaxia se mueven por el espacio. Así pues, los objetos materiales se desplazan constantemente en relación con la red estacionaria. A medida que las partículas elementales hechas de partículas pofantasma se mueven a través de la rejilla exoósmica, transfieren parte de su energía e información a las partículas poestacionarias o al campo septónico. La mayor parte de la energía del universo está contenida en este entramado. Las partículas poestacionarias intercambian constantemente energía e información con todas las partículas fantasma que atraviesan la rejilla exoósmica.
Como resultado de este intercambio, la partícula Po fantasma transfiere el 10% de su energía a la partícula Po estacionaria. La estructura del universo se explica detalladamente en el documental La teletransportación. Y ahora, presta atención, el principio fundamental del funcionamiento de cualquier GSC es que se pueden crear condiciones en las que las partículas Po estacionarias den energía, en lugar de absorberla. Para entender conceptualmente la esencia de la viscosidad fantasma, imaginemos un entramado estacionario formado por partículas Po estacionarias. Hay muchas miles de estas celdas en una sola micra, y cuando las partículas fantasma de cualquier material las atraviesan, no todas las partículas estacionarias participan en el proceso de extracción y redistribución de energía e información. Sin embargo, si las condiciones son tales que hay una densidad de materia muy alta, una velocidad de rotación elevada o un material compuesto complejo, entonces cada celda del campo septónico en esa zona de interacción debe operar. En ese momento, se crean condiciones en las que pueden existir simultáneamente más de dos partículas Po fantasma en cada celda. Una partícula Po estacionaria solo puede extraer simultáneamente energía e información de dos partículas Po fantasma. Si hay más de dos en una celda, todas las demás pasan sin perder energía ni información. Tales combinaciones perturban el equilibrio del entramado del universo en esa zona, haciendo que literalmente empiece a perder la cabeza. El funcionamiento de la propia rejilla exósmica se altera, excitando el campo septónico inherente a las partículas Po estacionarias. En consecuencia, comienzan a liberar energía en lugar de absorberla. Ahora, debería estar claro que tienen en común todos los ejemplos de GSCS que hemos proporcionado. Sí, todos estos métodos abordan una única tarea: excitar el campo septónico de una partícula Po estacionaria y extraer energía de él. Las diferencias radican únicamente en los métodos utilizados para excitar partículas Po estacionarias. Todos los fenómenos descritos ocurren más allá del nivel cuántico. Mientras tanto, mientras usted ha estado viendo este documental hasta este punto, la situación climática ha seguido empeorando. Las catástrofes naturales van en aumento. Muy a nuestro pesar, la humanidad no ha conseguido hacer la transición a la sociedad creativa antes de que comenzaran. Por lo tanto, tendremos que abordar a la vez las cuestiones de la supervivencia, la creación de nuevas tecnologías y la unificación de la humanidad. En este momento, cada uno debe asumir la responsabilidad de su propia supervivencia. La cuestión principal es la energía. Los principios de la extracción de energía del medio ambiente y ejemplos de su aplicación están ahora a su disposición. Hoy en día, cualquiera puede dedicarse a desarrollar su propio modelo de GSC para satisfacer las necesidades energéticas de su hogar en una época en la que las redes energéticas pueden colapsarse debido a catástrofes naturales. Como dice el refrán, el rescate de los ahogados es obra de los propios ahogados. Neutrino Voltaico Power Cube es un generador sin combustible desarrollado por el matemático y empresario alemán Holger Thorsten Schubert. Este generador funciona sin piezas giratorias, aprovecha la energía cinética de las partículas que fluyen continuamente desde el espacio e impregnan el ambiente circundante. Neutrino Voltaico es un colector de energía. No genera energía, convierte energías que ya están presentes. Hay mucha energía a nuestro alrededor. El dispositivo está estructurado como un sándwich formado por múltiples capas alternas de grafeno y silicio dopado. La tecnología se basa en convertir la energía cinética de las partículas en electricidad a través de las vibraciones de los átomos de grafeno que absorben esta energía. Los avances en el cultivo de grafeno a gran escala han permitido a Neutrino Energy Group poner en marcha un proyecto para crear convertidores resonadores llamados Neutrino Power Cube. Según el presidente de la empresa, Holger Schubert,
la producción de estos GSS comenzarán en varias plantas en 2026. Las importantes inversiones de la empresa científica y tecnológica Neutrino Energy Group, en el desarrollo de la tecnología de generación eléctrica neutrinovoltaica han dado lugar a la transición a la producción a escala industrial de convertidores resonadores Neutrino Power Cube. Con potencias netas que oscilan entre 5 y 12 kWh, destinados principalmente al suministro eléctrico independiente, para usuarios residenciales. Para más detalles sobre la instalación de Holger Schubert, vea el documental GSC. Una nueva era de energía libre, en el canal de la Sociedad Creativa Ndambal. El año 2026 podría anunciar una revolución energética y marcar la llegada de la generación de energía basada en el grafeno. En la actualidad, se están realizando pruebas de campo con 150 Neutrino Power Cube con potencias netas de 5 a 6 kW, demostrando su funcionamiento autónomo estable en hogares austriacos. Las investigaciones en curso pretenden adaptar la tecnología neutrinovoltaica para crear un sistema integrado de generación de energía incorporado a las carrocerías de los vehículos eléctricos. Esto sugiere que pronto veremos vehículos eléctricos equipados con carrocerías generadoras de energía fabricadas con metamateriales y, con el tiempo, se fabricarán diversos artilugios con fuentes de energía integradas que no requieran carga. Podríamos terminar aquí nuestra película, como dice el profesor Etkin, se ha roto el hielo. Se han establecido los principios de funcionamiento de los GSC, e incluso se está construyendo la primera central cinética en el Kurdistán iraquí. Evidentemente, le seguirán otras centrales de diseño similar. Pero, por desgracia, en este escenario, el resto de la infraestructura energética de distribución sigue igual. Esto significa que la gente seguirá viéndose obligada a pagar por la electricidad. Pero está claro que esta opción ya no es aceptable para nosotros. La energía debe ser gratuita para el público, la industria y la agricultura. Necesitaremos muchísima, en un futuro muy próximo. El año 2026 podría ser realmente un punto de inflexión para la difusión de la generación de energía libre. Energía verdaderamente libre para todos los habitantes de nuestro planeta. Nuestro Power Cube de 5 kilovatios es el primer producto que lanzamos al mercado. Se podría decir que es una especie de Big Mac de neutrino, el primer producto que se introduce en el mercado. Si alguien piensa que todo el aparato se monta en una fábrica, es una idea equivocada. Hoy en día la electrónica se monta a partir de componentes comprados. Esto significa que los componentes más necesarios para un dispositivo de este tipo ya están disponibles en el mercado diseñado para este tipo de productos. Lo único que sigue faltando en volumen suficiente son las llamadas placas de grafeno. La fabricación de tales capas de grafeno, que oscilan libremente entre capas de silicio, es una especie de cuello de botella en nuestro proceso. Esto se debe al hecho de que el proceso de fabricación de este tipo de placas es muy complejo. Deben producirse al vacío a una presión de 10 a la octava potencia negativa. Se trata de un proceso de producción muy delicado en condiciones de absoluta esterilidad, que requiere el uso de materiales de gran pureza. Hemos encontrado posibles soluciones en el sudeste asiático, es decir, hay empresas que no pueden fabricar ellas mismas el Power Cube, pero sí estas placas para nosotros, ya que son la base de la tecnología. Para hacernos una idea de la escala, necesitamos aproximadamente 1500 metros cuadrados de superficie de placa para que un Power Cube de 5 kilovatios proporcione suficiente energía. Hubo varias dificultades. Al principio nos ridiculizaban. Recuerdo cuando empezamos a hablar de la energía de los neutrinos y trajeron a 2 o 3 profesores que afirmaban muy seriamente que los neutrinos no se podían capturar.
Cuando empezamos a trabajar en este tema, nos bombardearon con denuncias, muchas de ellas absurdas. Se presentaron numerosas demandas y nuestro caso se convirtió en una especie de entretenimiento para el sistema judicial. Ahora hablo de ello con una sonrisa, porque todos los casos se cerraron sin excepción. La Fiscalía no solo los cerró, sino que basó sus decisiones en nuestras explicaciones, reconociendo que ahora entendían la situación. Después, durante años, tuvimos que ocuparnos de casos penales. Después empezó el trabajo internacional. Se retiraron los cargos y entraron socios importantes e inversores con gran capital. Pero los problemas no acabaron ahí. Luego nos acusaron de lavar dinero, lo que provocó la congelación o el retraso de fondos debido a nuestra colaboración con científicos de países que no se consideran parte del círculo correcto. Seguimos afrontando retos debido al conflicto en Ucrania. En los 2 últimos años, muchos planes se han visto interrumpidos porque somos parte de un equipo internacional. Entre nuestros colaboradores hay físicos e ingenieros de Rusia, India, China, Estados Unidos y otros países. Por desgracia, la situación política ha afectado gravemente nuestra colaboración científica. De repente se hizo imposible trabajar con científicos altamente cualificados y con universidades con las que habíamos colaborado anteriormente. Incluso hoy, a principios de noviembre, puedo decir que una parte importante de nuestros fondos sigue congelada aquí, en los países occidentales, porque trabajamos durante mucho tiempo con físicos e ingenieros de Europa del Este e institutos en Rusia, que, por cierto, son líderes en el desarrollo de derivados del carbono. No se trata de cientos de miles o millones. Estamos hablando de miles de millones de euros que se están reteniendo artificialmente a nuestro grupo de empresas, a pesar de que nos pertenecen, están en nuestros balances y se ganaron a través de licencias y acciones. A pesar de ello, seguimos trabajando y avanzando en condiciones difíciles, y seguiremos haciéndolo. Pero hoy estamos en una fase en la que ya no es posible detener esto. El público ha comprendido cómo funciona esta tecnología, incluso si, digamos, intentan eliminarnos o destruirnos como empresa, este conocimiento ya pertenece al mundo. Este es el logro que hemos dado al mundo. Con estos conocimientos, el mundo puede aplicar esta tecnología, independientemente de si construiremos el Power Cube nosotros o si lo hará alguien más en el futuro, ya que existen los planos y el entendimiento de este proceso. Por supuesto, hemos publicado patentes. Entendemos que nuestros conocimientos ya sirven de base para que otros trabajen con ellos, y esa es exactamente la razón por la que existen las patentes, para divulgar estos conocimientos y animar a otros a hacer nuevos descubrimientos basados en ellos. Así pues, cualquier persona interesada puede hoy estudiar a fondo las descripciones de las patentes. Si una persona es lo suficientemente lista, podrá hacer uso de nuestros conocimientos, que hemos desarrollado durante décadas con gran esfuerzo, amor e importantes inversiones. Sin embargo, lo aceptamos porque consideramos que es nuestro deber ante la sociedad divulgar este conocimiento. Hoy estamos al borde de una revolución energética. La tecnología de los GSS afectará prácticamente a todos los aspectos de la vida humana, influirá profundamente en los procesos sociales, la ecología, la agricultura, la ciencia y la industria. Comprendiendo la responsabilidad de mantener la estabilidad de la economía mundial durante la implantación de las GSS, deben cumplirse las siguientes condiciones. Dada la inminente crisis energética y el rápido aumento de las catástrofes relacionadas con el clima, es crucial realizar un análisis económico para una transición gradual del sector energético mundial a los GSS.
El paso a los GSCS no debe desencadenar una crisis mundial, sino que esta transición debe realizarse antes de que los sistemas industriales sean destruidos por catástrofes naturales. Los GSC deben convertirse en un recurso para toda la humanidad, de lo contrario no sobreviviremos. Los GSCS deben estar disponibles en todo el mundo, en todos los países, y para todos los habitantes del planeta. Es necesario considerar la reconversión de muchos especialistas que trabajan en el ámbito de la energía tradicional, y áreas relacionadas para evitar una crisis social. Hoy, estamos en un punto en el que no se puede parar. Estamos en un punto en el que demasiada gente ha entendido cómo funciona, afirma Holger Schubart, creador del neutrino Power Cube. Efectivamente, la pasta de dientes está fuera del tubo, y no hay forma de volver a ponerla. Las noticias sobre el inminente inicio de la producción industrial de los GSCS en varios países son realmente revolucionarias. Y he aquí otra noticia emocionante. Una de las empresas que fabrica aparatos de aire acondicionado ha adquirido una licencia de neutrino voltaico para producir unidades con un generador de energía de grafeno integrado. Este generador extrae del aire entre 12 y 25 litros de agua potable limpia mediante condensación. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que estamos a un paso de lanzar un esfuerzo global para limpiar los océanos y estabilizar el clima. Actualmente se están produciendo cambios tectónicos, aunque la mayoría de la gente todavía no es consciente de ellos. Sin embargo, en los próximos años, gracias a desarrolladores entusiastas, todos utilizaremos energía recogida del medio ambiente y convertida en electricidad a través de dispositivos compactos accesibles a todo el mundo. Será una realidad cotidiana, como lo es hoy la electricidad por cable. Estará en todos los hogares. Estamos a punto de dar el salto evolutivo de una sociedad humana dividida a una verdadera civilización. Una de las condiciones de la civilización es el acceso a la energía libre. Esto es tan esencial como la unificación de todos los pueblos y la ausencia de poder de un grupo sobre los demás. Pero esta es solo la primera etapa en el desarrollo de una civilización recién nacida en la Tierra. Cuanto más se desarrolle nuestra civilización, más limpias serán las formas de energía a las que tendremos acceso, lo que significa que nuestras capacidades aumentarán rápidamente. Es hora de madurar y asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Podemos empezar a utilizar lo que se nos da para nuestro desarrollo y para nuestra próspera existencia en este planeta. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora mismo? A pocos años de la adopción generalizada de los GSCS, cualquiera puede hacer un esfuerzo y construir su propia instalación. Ya conoce los principios. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sea negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones, y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte, permutar de destino se le hizo tarde.
amando este país como a mí mismo. No hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos. Solo por los temores se filtra el alma. Restos de quien al instante deshicieron. Niños que tras el hambre se irán con calma. Viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia anestesiarnos los disensos, con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos. Cabalgan sobre nuestro tedio. Después será, no es mi ciudad. Luego será, no son mis hijos. Somos la misma humanidad. Todos frente al mismo acertijo. Amando este país como a mí mismo. No hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Amando a este país como a mí mismo. Heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más, y nada más. Noventa y 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por Illa. En la 93.0 FM. .0 FM.